Bienvenidos a Coloquial, un podcast donde lo coloquial es lo que importa. Hoy en este episodio de la temporada número 1, temporada 2, episodio 1. Pues bueno, con el gusto de regresar para una temporada número 2 y traigo como invitados, tenemos como invitados a dos personas que creo que son de las personas más sabias que conozco y que he conocido y que además son muy, muy, muy queridos en este podcast. Son prácticamente la columna vertebral de este podcast. Entonces, tengo el gusto de tener conmigo al padre Joan. Padre Joan, muchísimas gracias por venir. Y al reverendo Juan Rojo. Juntos en el mismo estudio, ¿no? Ya ahorita se estaban peleando un poco, les dije que dejáramos la pelea para el momento de la entrevista. Y tenemos, pues bueno, un episodio interesantísimo en donde la intención de reunirnos el día de hoy, pues bueno, es conocer las perspectivas de dos corrientes que nacen de un mismo tronco, pero que al ir creciendo, pues bueno, se fueron separando, están en extremos muy distintos, ¿no? Y por tanto también los frutos que dan cada una de estas ramas, pues parecen ser del mismo árbol, pero son total y completamente diferentes. Entonces, pues bueno, para quienes nos vean por primera vez, el padre Joan es sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y el reverendo Juan Rojo es, entre muchas cosas más que ya hemos platicado, pues bueno, es reverendo de la Iglesia Anglicana. Católica anglicana. Así es. Entonces, ambos son católicos, pero, pues bueno, practicándolo desde una perspectiva diferente. Traemos varios puntos hoy, 4 puntos en particular, que, pues bueno, vamos a tratar de abordar desde cómo se están manejando de manera interna y también, pues bueno, hay unos que se contraponen muchísimo y pues bueno, conocer un poquito las perspectivas y cómo es que fincamos nosotros el conocimiento de esas cosas desde lo que sabemos y desde nuestra fe también, ¿no? Entonces, quisiéramos empezar, o qué les parece si empezamos, que es algo que venían platicando ahorita, el tema de las mujeres en la iglesia y pues bueno, cómo se va viviendo el machismo hoy en día que estamos, pues todos en conjunto, la sociedad en general, trabajando para poder irlo disminuyendo, ¿no? Cómo lo está viviendo la iglesia en ambas caras, ¿no? Desde ambas perspectivas. ¿Quién gusta empezar? Por favor, padre. Padre. Primero, muchas gracias, Luis, por tu adjetivo en la presentación y gracias nuevamente por invitarme a compartir este espacio. Privilegiado yo también de poder estar aquí contigo y con el padre Juan. Padre, encantado de estar contigo también. Qué gusto, padre. Igual. Pues le damos para adelante entonces. En la iglesia, yo estaba viendo una serie que me atrapó, se llama Evil. Se llama la serie, está en Paramount y creo que también está en Amazon por ahí. Es una serie que habla de la Iglesia Católica, de cómo investigan los exorcismos y crean un grupo de investigadores, un sacerdote que está a punto de ordenarse, una psicóloga y un científico 100%, ¿no? La psicóloga es agnóstica, ¿no? El científico es totalmente ateo y el sacerdote cuando empieza la temporada es seminarista, que está a punto de convertirse en sacerdote, pues bueno, se ve rodeado de muchísimas tentaciones y a mí me gustó mucho la serie. No sé si está tan bien hecha, pero me gustó mucho ese concepto de cómo muestran al seminarista y después que se convierte en sacerdote, ese proceso de cómo enfrenta el tema de las tentaciones de las mujeres, cómo enfrenta el tema de... porque él es una persona de color, entonces, cómo enfrenta el racismo en Estados Unidos, ¿no? Con las personas de color que a pesar de dentro de la misma iglesia. Entonces, me parece muy interesante y algo de lo que se quejan en algunos episodios es precisamente de eso, ¿no? De cómo la iglesia, por ejemplo, descalifica o deja de lado a las monjas, ¿no? Las tiene como muy reprimidas en ciertos aspectos. Hay una monja en particular en la serie que tiene un papel importantísimo, que ella tiene el don de ver a los demonios, ¿no? Cuando está en algún lugar, los ve parados, los identifica, sabe quiénes son y puede hablar con ellos incluso. Pero no la toman en cuenta porque es mujer.
es una monja, ¿no? Y las monjas son para servirle la comida a los sacerdotes, o sea, así lo ponen en la serie, ¿no? Entonces luchan estos tres contra ese tipo de cosas, además contra los demonios, además es una muy buena serie. Pero pues me dio pie a que pudiéramos platicar de esto porque, bueno, a diferencia de la iglesia católica romana, pues bueno, en la anglicana sí se está incluyendo un poco más en el tema, en estos temas a la mujer, como que se les está empoderando un poco más, pero pues bueno, doy un tiempo para que ustedes me puedan Bueno, explicar. Primero, ¿te gusta ver esas series, Sí. verdad? Ya vi la otra vez la que me dijiste, la de Enviados. Los Enviados, sí. Está cotorra, está buena. Esta serie, la verdad es que ni siquiera la había escuchado. Si algún día tengo por ahí un rato, me la voy a echar. Mira, yo siempre digo, de estas series, de estas películas, libros que salen, no hay que cargarles todo. Son ficción, son novelas, podrán tener muchas cuestiones verídicas, pero realmente hay que saber lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Sí, nos puede dar algunas ideas y demás. Y en cuanto al tema de la mujer, mira, es que la iglesia no vive ajena a lo que vive la sociedad. Okay. Lo que vive la sociedad se refleja en la iglesia y viceversa. Hablabas un poquito, ¿no? A lo mejor la falta de oportunidad, espacio, visibilidad o reconocimiento que tiene la mujer dentro de la iglesia. Lo mismo pasa en la sociedad. Lo mismo pasa en muchísimas empresas, en los gobiernos, en cualquier tipo de organización de lo que tú quieras, pasa exactamente lo mismo. Incluso ya se está legislando para que no suceda, se están buscando alternativas y demás. Entonces, la iglesia no es que esté ajena, insisto, a lo que vive la sociedad en general. Simplemente es un estrato más en el que se ve reflejado todo esto. ¿Que está mal? Pues claro que está mal. O sea, no podemos aplaudirlo, no podemos justificarlo. Al contrario, habrá que decir que agentes pastorales dentro de cualquier comunidad, pues yo calculo que un 70% serán mujeres. Sí, no menos del 70% son mujeres, ¿no? Sí, no es que a lo mejor me quedo corto. Entonces, yo creo que, por supuesto que la mujer tiene la misma dignidad que un hombre. Jesús se la pasó defendiendo la dignidad de unos y de otros en todo momento. Hace 2000 años, digo, porque ahora nos sentimos muy modernos, ¿no? Al hablar de estos temas, Jesús lo puso en la mesa hace 2000 años de una manera muy valiente para la época, además. Entonces, es una lucha en la que seguimos, simplemente, ¿no? Que es verdad que ha habido carencias, que ha habido descalificaciones, que ha habido machismo en muchos momentos, claro que sí. Que lo sigue habiendo, seguramente sí. Pero creo que también hay una buena parte de la iglesia que está consciente de ello y trata de alguna manera, y no sé si la palabra sea equilibrar, pero sí al menos tratar con la misma dignidad a hombres y mujeres y promoverlo. No solo es un trato, sino promoverlo y hacer conciencia de ello. Pero sí, o sea, realmente yo creo que es algo que no podemos negar, pero que tenemos que seguir luchando con ello, ¿no? Bueno, primero aclaro, lo dije en otro episodio, pero para evitar malos entendidos, fui ordenado diácono en la Diócesis Anglicana de México. No estoy en comunión canónica con la Iglesia Anglicana de México. Okay. Fui ordenado sacerdote por la Comunión Anglicana Libre, pero actualmente mi ministerio lo ejerzo de manera totalmente independiente, ¿no? Para que nadie vaya a decir, ¿por qué estás hablando en nombre de la Iglesia Anglicana de México? No, ni me interesa. Okay. Entonces, solamente para que se sepa. ¿Cuál puede ser la única diferencia entre la tradición romana y la tradición anglicana actualmente en cuanto a las mujeres? Pues que en la mayoría de las iglesias anglicanas, no en todas, en la mayoría se admite a las mujeres al ministerio ordenado. Pueden ser diaconisas, presbíteras y obispas, pero es la única diferencia. A final de cuentas, en la iglesia, yo no puedo hablar en nombre de la iglesia romana porque no pertenezco a ella, pero creo que espacios para la mujer hay muchísimos. Cada vez más. Muchísimos. Obviamente la importancia de la mujer dentro de la iglesia romana pues, se refleja en la cantidad de santas que están canonizadas. Algunas de ellas son doctoras de la iglesia incluso. Me parece que de pronto señalar a la iglesia o a las iglesias en general
como machistas, no lo sé. Puede ser fruto de un análisis demasiado superficial. La única diferencia, porque también dentro de la tradición anglicana existe un nivel de machismo espantoso. Oficialmente, insisto, las mujeres pueden acceder al orden sagrado en sus 3 niveles, pero la verdad es que en la práctica diaria siguen siendo rechazadas. Los clérigos hombres siguen siendo muy machistas con ellas. Los laicos no las admiten en cualquier lugar. Platicábamos hace un momento de la primera obispa anglicana de México, que es la reverendísima Sally, la madre Sally, obispa de la diócesis anglicana de México. Hay sectores de su propia diócesis que no creen en las ordenaciones que ella administra, porque es una mujer. Entonces te ordenó sacerdote una mujer, tu sacerdocio no es válido. A pesar de pertenecer a una tradición en la que, bueno, supuestamente existe mucho más apertura para la mujer. Entonces, las cosas no son como parecen. Ahora, por ejemplo, en el caso de las mujeres católicas romanas que se quejan de que no hay espacios para ellas, la mayoría ni siquiera van a misa los domingos. ¿De qué espacios me estás hablando? Entonces, hay muchísima incoherencia muchas veces en las quejas y en las críticas, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de eso. Siempre a la hora de criticar y de juzgar a una institución religiosa somos muy bravos, somos muy incisivos, pero no. Hay que ver qué hay debajo de la punta del iceberg y aprender a interpretar y siempre aprender a respetar. Si yo fuera mujer y siento que Dios me llama al sacerdocio, y soy mujer católica romana y en mi iglesia sé que no se puede porque sé que no se puede y tengo que sujetarme a las reglas también. Toda institución tiene sus reglas. Pues yo lo que haría es, le busco por otro lado y se acabó. Pero no me pongo a criticar a una institución de la que conozco las reglas, que sé cuáles son las limitaciones, las posibilidades. Ya, me parece como... Y de la que eres parte, además. Y de la que eres parte. Me parece ahí un problemita incluso de ética personal. No lo sé. Es, digamos, mi opinión. Claro. Sí, claro. Sí, y hoy en día estamos acostumbrados o muy acostumbrados a catalogar como a las instituciones, ¿no? O sea, la iglesia es machista, ¿no? Y dices la iglesia. Sí. ¿No? Porque te tocó a lo mejor convivir con un sacerdote pero o un fíjate, diácono. Nada más dices la iglesia y estás hablando de millones de personas. Sí, claro. Toda una institución. Sí, o sea, englobas a un general cuando te tocó experimentar algo en lo particular. A lo mejor fue un sacerdote el que o una persona que pertenecía a un diácono o otra madre también, ¿no? Que ejerció ese machismo en ti y tú dices, la iglesia. No, no es... O sea, este tipo de cosas, tanto el racismo, a lo mejor el machismo, alguna de las rechazo de género y todo esto, muchas veces no son las instituciones, ¿no? La religión. Ahora, a veces en lo puntual una persona, ¿no? Se ha exacerbado muchísimo más toda este tipo de crítica en las redes sociales, donde es muy fácil y muy cobarde además ponerte a escribir una sarta de cosas, descalificando envalentonándote, señalando, haciendo juicios de valor, lo que tú quieras, ¿no? Y por favor, espero no ver comentarios ahí abajo y ahorita enseguida. Pero es que se ha vuelto tan fácil y eso... Aunque es un pequeño mundo las redes sociales, porque realmente es una burbuja, pero genera crispación y genera a veces tensión. Y también es verdad que si te sales de ese mundo, si no le prestas tampoco mucha atención, creo que parece que hay más armonía en la vida y en el mundo. Porque estamos a veces empeñados también en sacar todo ese odio de esta forma, que insisto, se me hace un poco cobarde hacerlo así. Y creo que no abona en nada a una reivindicación de nadie. O sea, definitivamente. Si quieres ganar algo con ello, de verdad no lo estás haciendo. Si quieres abonar, en este caso, por ejemplo, hacia la dignidad de la mujer, pues la verdad es que de esa forma creo que no lo estás haciendo.
Sí. Sí. Sí, son temas complejos que van más allá de precisamente eso, ¿no? De criticar atrás de una computadora, ¿no? De una pantalla y ahí sacar todas tus frustraciones. Yo creo que en medida de una organización, precisamente, ¿no? Participo en misa, soy de la Y religión el que sea, respeto, ¿no? como decía el El padre, ¿no? Oye, vamos respeto. respetándonos, ¿no? Sí, Dialogando. Eso yo creo que iría acrecentando o forjando las bases Muchísimo. que irán construyendo la aceptación de ciertos puestos o ministerios dentro de la religión que ejerzas, ¿no? Pero sí, detrás de una pantalla, pues bueno, definitivamente no creo que sea el vehículo adecuado para transmitir algún mensaje, ¿no? sí, no. Y pues bueno, para pasar, Pero ya ves, Luis, cómo estamos muy de acuerdo. estamos muy de acuerdo. Y Ahorita, así vamos a seguir, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo Tampoco, que sí. tampoco hay bueno, mayor. el siguiente punto yo creo que es donde vamos a empezar a tener un pequeño debate, ¿no? El siguiente punto que me gustaría tocar es la interpretación bíblica de la vida y la muerte, que eso me desencadena, es como la antesala a la adoración a la Santa Muerte que actualmente ha tomado muchísima fuerza Sí. en la sociedad en general, ¿no? Y tiene muchísimos devotos, ha crecido mucho. Entonces, ¿cómo vemos nosotros? Ya lo habíamos platicado en algún punto, a través de, pues bueno, Cristo es la luz del mundo, es el camino, la verdad y la vida. Él vino a darnos vida eterna, ¿no? Esa es la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hace y nos trae con la buena nueva, ¿no? ¿Cómo eso, pues bueno, se contrapone o cómo pues cómo podría convivir, ¿no? Pues con el concepto de la muerte, ¿no? Si él en cierto punto pues viene a romperlo, ¿no? Entonces, para mí, bueno, podemos arrancarnos si quieren con esto, con el tema de, pues bueno, la vida y la muerte en la Biblia, ¿no? ¿Cómo está vista desde el concepto bíblico? Desde los inicios, desde el libro del Génesis, Dios le dice a Adán: el día que comas de este fruto ciertamente morirás. Adán come del fruto y ciertamente no murió. Según el Génesis, vivió casi 1000 años más. Sí. Entonces, ¿a qué muerte se refiere el libro del Génesis? Okay. ¿A qué muerte se refería Jesús en sus mensajes? ¿A qué muerte? El apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Entonces, que ciertamente la muerte espiritual, la muerte del alma que se desconecta de su fuente divina, ese es el tema de las Sagradas Escrituras. No es la muerte física. No luchemos contra la muerte física porque es una ley universal. Nos vamos a morir los que estamos aquí, se va a morir el planeta, se va a morir el sistema solar, va a morir la galaxia, mueren soles, mueren... Absolutamente todo está sujeto a la ley del cambio y de la transformación. Porque la muerte es eso, es un momento de transición. Lo único que permanece es la vida, adoptando nuevas formas. Sí, es cuando mucha gente dice: ¿cómo puedes, en mi caso personal, cómo puedes venerar a la Santa Muerte? Es una aberración, es esto, es lo otro. Hay una versión de la Biblia católica, por cierto, la traducción del padre Félix Torres Amat. Es una traducción hecha a partir de la Vulgata, que es la versión oficial de la Iglesia. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículo 23, le llama directamente ángel exterminador. Otra versión igualmente católica, que es muy conocida, la Latinoamérica, que las dos tienen la aprobación eclesiástica Niki Lobstadt. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, se refiere igual al ángel exterminador. Es decir, que bueno, dentro de la tradición bíblica aparece por ahí un ángel que está presente en el momento de la muerte. El Sagrado Corán en la Sura 32, verso 11, habla literalmente del ángel de la muerte. Entonces, la devoción a la Santa Muerte es un culto angélico y es un culto que promueve valores bien importantes. Es un culto, por ejemplo, en donde no existe fanatismo. A mí por eso me encanta. El devoto de la Santa Muerte no critica las creencias de nadie.
es muy criticado por los demás, pero no critica a los demás. En un evento culto de público de la Santa Muerte, de culto de la Santa Muerte, vas a encontrar una solidaridad impresionante. Todo el mundo lleva cosas para compartir, te dan de comer hasta reventar, todo mundo. Es un culto que promueve la fraternidad, ¿sale? Entonces, y esos son valores cristianos. A ver, el no señalar y no juzgar es un valor cristiano. El promover la fraternidad de todos los seres humanos, sin importar quién eres ni de dónde vienes, es un principio cristiano, es un principio fundado en el Evangelio. Que ya lo demás, que culto de narco, ¿no? De gente mala, mañosa, delincuente. Yo no sé lo que hace el de al lado. Yo personalmente, ni narco, ni delincuente, ni desvividor de personas, ni nada. Entonces, es obviamente un culto, es una devoción que ha sido un boom últimamente, de alguna manera se ha desbordado y ha sido muy criticado. Pero ojo, cuando las Sagradas Escrituras hablan de que Cristo venció a la muerte, etcétera, claro, ¿qué muerte venció Cristo? La muerte como fenómeno físico. No, señor, siguen existiendo las funerarias y los cementerios, no me vengan. Cristo vence la muerte del alma, la muerte del que está, que vive sin esperanza, que vive sin alegría, etcétera. No tiene nada que ver eso con la devoción al ángel de la muerte mencionado en las Sagradas Escrituras y en la tradición islámica. O sea, sí creo que es necesario como distinguir, como dividir. ¿Para qué? Para evitar confusión, ¿no? Que se trata de un culto que no está avalado ni amparado por ninguna iglesia. Es cierto, porque es un culto libre, es una devoción, crece entre la gente día tras día. Y es un culto que no necesita la aprobación de ninguna institución eclesiástica. Es un culto que simplemente está creciendo, que se está expandiendo, que tengo yo el privilegio y el honor muy grande de servir en mi ministerio sacerdotal a sus devotos, sí. De llegar a donde nadie llega en ese sentido, sí. Y es una bendición, o sea, para mí es una bendición, sinceramente. Perfecto. Padre. Yo creo que, como bien comenta el padre, a ver, finalmente la vida humana, desde que somos niños sabemos que va a llegar a su fin. Es algo que lo sabemos y que es parte de la vida y que llegará eventualmente. Hagamos lo que hagamos y eso llega para todos. Entonces, yo creo que hay que entender también la muerte como un suceso de la vida. Y como tal, tiene un ritualismo. Dentro de la iglesia que quieras, todas, dentro de la cultura que quieras, en el momento histórico que quieras, todas las civilizaciones han tenido un ritualismo para la muerte. ¿Por qué? Porque es importante. Porque algo pasa que es trascendental en la vida del hombre. ¿Qué pasa? Pues bueno, dejamos el cuerpo humano, el cuerpo terreno, y entonces desde nuestra creencia cristiana, pues nuestro Señor Jesucristo abrió la puerta y la ventana y todo lo que pudo para el reino de los cielos. Entonces creemos que gozamos de esa comunión con Él. Y sí, como citaba el padre, pues claro, podemos encontrar en varios textos esas referencias, esa llamado a la esperanza de Jesús de, a ver, es que aquí no acaba todo, Y a mí me encanta cuando Jesús nos habla de esto porque te da esperanza más allá de los problemas terrenales, que todos vivimos y sufrimos, pero te dicen, no te preocupes, incluso con la muerte, mira, y confía. ¿Qué le dijo en la cruz a este otro hombre? Mira, hoy mismo vas a estar conmigo. Hoy mismo vamos a estar juntos en otro espacio, en otra dimensión. Por ahí también ese pasaje donde aquel hombre rico le dice, Dios, por favor, déjame volver a avisarle a mi hermano, casi que se porte bien, ¿no? Y dice, pues, ¿qué crees? De aquí para allá ya no se puede, y de allá para acá tampoco. Entonces, bueno, hay esta otra dimensión, esta otra vida que le llamamos vida eterna,
y que sabemos desde nuestra fe, tenemos la certeza de que llegaremos. Pero ¿qué pasa con este ritualismo a la muerte? Antes de hablar de una iglesia como tal, más allá, como decía el padre, ¿no? de cómo esté compuesta y cómo no, estamos hablando de personas. Personas que están en una búsqueda, están en un sufrimiento, en un dolor, en una necesidad. Y muchas veces entre esa búsqueda, pues mira, lo que ellos creen que es más sanador para ellos, lo que ellos creen que puede darles mejores frutos, en libertad se acercan. Y yo no puedo criticar a nadie que en su necesidad de Dios busque donde encuentre, porque estamos hablando de situaciones a veces extremo, límite. ¿Y qué haces? Pues mira, vas a buscar donde puedas buscar. Entonces, ya juzgar a una persona en esta situación, pues la verdad es que se me hace muy pobre, ¿no? Señalar a alguien que esté en alguna necesidad. Y ya luego después sus afinidades y sus ritualidades, habría que conocerlos también, habría que acercarse un poquito. Y nuevamente, yo también creo en el respeto. Creemos en un Dios de respeto. Creemos en un Dios que ciertamente busca nuestra unidad y quiere nuestra unidad y desea, yo creo que anhela que nos unamos. A veces es triste dividirnos, pero yo creo que ahí habría que un poquito hurgar en por qué nos dividimos, qué es lo que nos hace dividirnos, porque ciertamente esa necesidad de estos hermanos que se acercan ahí o a cualquier otro lado, pues es una necesidad que todos vivimos y cada uno la va cubriendo como mejor puede y a veces con las herramientas y elementos que tiene cerca. Entonces, sí, en algún momento te acercas a Dios por alguna u otra práctica, pues yo siempre digo, esperando que sea Dios, bienvenido. Bienvenido. Si eso te acerca a Dios, te hace mejor persona, pues mira, si traes una playera blanca, roja, amarilla, azul, la verdad es que eso se tiene que volver en irrelevante. Pero que sea Dios el objeto de tu búsqueda y que sea Dios al que puedas encontrar ahí. Muy bien, pues me apunté un par de puntos que se me vinieron a la mente. Precisamente ahorita estamos en la vigilia pascual, ¿no? Estamos en Cuaresma. En Cuaresma, perdón. Sí, estamos en Cuaresma. Sí, cierto. Ya merito. Todavía no. Bueno, precisamente dentro de esto, pues se habla también de la venida del ángel del Señor cuando se lleva a los primogénitos de Egipto, ¿no? ¿Sí estoy bien? No. Creo que te confundiste un poco, pero a ver, tú síguele, bueno, ahorita lo arreglamos. Ahorita lo vamos arreglando. ¿A qué voy con este punto? El ángel de la muerte tiene una función desde lo que he podido recopilar, ¿no? Que es, pues, llevar al ser humano o a un ser vivo a pasar de la muerte física, o sea, esa transición de la muerte física, ¿no? Porque nos queda claro que hay un después, o es en lo que creemos, hay un después de esta muerte física y continúa el camino, ¿no? Es un paso más. ¿Por qué atribuirle otras acciones, ¿no? a ese ángel? ¿O de dónde viene el de, bueno, le voy a pedir ahora también, o sea, además de su función, o sea, no sé, a lo mejor por un ejemplo muy simple, el vaso, pues le puedo poner café, agua, un líquido, ¿no? ¿Por qué ponerle tierra o por qué poner? No, pues es que este es para agua, claro, ¿no? Hay otra cosa que es para tierra, hay otra cosa que es para algo caliente, ¿no? Etc, etc. Entonces, si la función del ángel de la muerte es esa transición de la muerte física, ¿no? A lo mejor de llevarte a la muerte física a la vida espiritual, eterna o en lo que creamos, ¿por qué pedirle otras cosas que no son su función? Y esto que dices es muy cierto en cuanto al hecho de llevar a las almas, porque efectivamente en el relato evangélico de Lázaro y del hombre rico, los ángeles llevan a Lázaro al seno de Abraham, ¿no? Que el seno de Abraham era como el paraíso de los judíos, ¿no? Lo que podríamos llamar ahora el cielo. Lo que pasa es que, a ver, partiendo de mi experiencia personal, el concepto de la muerte es fascinante porque abarca absolutamente todos los aspectos de la vida. Tengo un problema de salud, ¿qué necesito? Que se me muera la enfermedad.
Entonces, si le pido al ángel de la muerte que me ayude con eso, es completamente válido. Tengo problemas de economía, necesito que se me muera la carencia. ¿No? O sea, en el mundo esotérico hay una ley que se llama principio de polaridad, ¿no? Okay. El positivo, el femenino, etc. Entonces, por eso quienes practicamos el culto creemos que por supuesto que el ángel de la muerte, que nosotros llamamos Santa Muerte, pero bueno, se le puede llamar de cualquier forma. De hecho, en la tradición tanto judía como islámica tiene un nombre, y el nombre es Azrael, que significa ayuda de Dios, ¿no? Okay. En fin, y eso obviamente hay fuentes bibliográficas, ¿no? Pero el tema es ese, claro, me acerco al ángel de la muerte porque necesito que muchas cosas se mueran en mi vida. Ya hablando de temas más interiores, necesito que se mueran mis temores infundados, necesito que se muera mi tristeza, necesito que se me mueran mis fijaciones y mis ataduras del pasado, necesito que se me muera todo eso. De ahí la importancia de la devoción a la Santa Muerte entre los que creemos en ella, efectivamente. Y de ahí la riqueza, por ejemplo, de la iconografía. La guadaña es eso. Es un instrumento. La guadaña no es un instrumento de ataque, ni mucho menos. No es una espada. Pues de pronto hay gente que dice la imagen de la Santa Muerte es violenta. No, no lo es. No, ver una calaverita no hay violencia en eso. Ver una guadaña no puede haber violencia en eso. Pero entonces, claro, el ángel de la muerte se entiende que tiene poder sobre el fenómeno de la muerte, pero entonces no solamente sobre el fenómeno de la muerte física, sino la muerte también en un aspecto metafísico, la muerte en otros contextos, en otras cosas. Puedo hablar de mi testimonio personal, siempre el testimonio personal es súper válido porque es prácticamente irrefutable, porque yo no puedo, de pronto meterme en la experiencia ajena y decir algo. En mi experiencia personal, la Santa Muerte ha cambiado mi vida totalmente. Le ha dado significado a mi existencia. Ha matado y mata en mí todos los días cosas que yo no quiero y que voy dejando atrás. Y es gracias a mi fe y a mi devoción. Y lo puedo decir, y es un testimonio súper personal, y es lo que vivo todos los días. Y además es el testimonio de muchos devotos con los que tengo contacto más o menos cercano. Pero ojo, respeto y respetaré siempre la opinión de todo mundo. A mí hay personas que en redes sociales me dicen, eres satánico, estás mal, eres un farsante, eres un falso sacerdote. No, de pronto uno tiene que entender que las opiniones ajenas no son el oxígeno que respiramos. Claro. No hay que sobrevalorarlas. Pero sí, en respuesta a tu pregunta, claro, es que la muerte está presente en todo y en todos, pero no solamente como el fenómeno, digamos, biológico, sino que la muerte en otros aspectos, en otros ámbitos. Y es verdaderamente una belleza. O sea, para mí la Santa Muerte es luz, es paz, es alegría y refuerza además mi fe en el Creador del universo. Refuerza mi fe en el Dios que nos fue revelado por Jesucristo. Pero esto, bueno, hablando de mi experiencia personal, ¿no? Que cada quien tendrá la suya y es completamente válido. Claro. Y bueno, te puedo decir, desde el rito católico romano, ciertamente no hay veneración a la Santa Muerte, no hay culto a la imagen como tal, no se realiza ningún tipo de rito propiamente. Que hay hermanos católicos que tienen esta práctica también y pues se acercan a los templos. Insisto yo en las búsquedas. Para mí va un poquito más por ahí y que la gente, no quiero decir que se confunda, pero simplemente en su búsqueda tiene esa libertad, ¿no? Y yo no puedo decirle a alguien, salte porque traes aquí un tatuaje de la Santa Muerte. No, simplemente no, ni siquiera me toca juzgar a la persona. Claro. No, nadie nos ha nombrado jueces de nada. ¿Qué me toca hacer? Sí, a lo mejor a veces el aspecto de la muerte
quizá se vuelve, no quiero decir morboso, pero sí tiene su grado de oscurantismo a veces o de polémica. Y yo creo que en esos casos yo siempre volteo a ver más a aquel que venció a la muerte, ¿sale? Que detenernos un poquito ahí, en donde a lo mejor no vamos a salir de ahí. Y no tiene caso tampoco. Yo creo que si en verdad creemos en Jesucristo, pues sabemos que Él es el que venció a la muerte, ¿no? Y cuántas veces no decimos eso tal cual, ¿no? Venció a la muerte y hay que darle muerte al pecado. La muerte es parte de la vida. Y vive y convive con nosotros. Sí, a cada día le damos muerte, a cada minuto, a cada hora. Es algo más normal y menos morboso de lo que a veces creemos. Sí. Entonces yo creo que hay que darle más naturalidad y sin entrar a lo mejor tampoco en cuestiones de estas satánicas y cultos y ritos y este tipo de cosas, ¿no? O de estas series que te gustan a ti, ¿no? Por ejemplo, que a veces también alimentan algo innecesario. Sí, sí, sí. Sí, porque la ficción tampoco nos ayuda en estos casos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que tendríamos que vernos con más normalidad. Tendríamos que tratarnos entre nosotros con más empatía y sabiendo que tus circunstancias humanas, mira, las vivimos todos y si entre todos los que confesamos diferentes credos, diferentes cultos, diferentes ritos, nos pusiéramos a hablar de quién es Dios para nosotros, nos daríamos cuenta que es lo mismo. Todos diríamos prácticamente los mismos adjetivos de Dios. Entonces, si lo que es más relevante y el fin último de todo hombre coincidimos, pues la verdad entonces esas pequeñas diferencias no tendrían que alejarnos tanto, ni tendrían que estigmatizarnos tanto, ni señalarnos tanto. Desgraciadamente sucede. Claro. ¿No? Aquí me quedan algunas pues dudas, ¿no? Que regresamos a lo mejor. Cuando bajó el ángel del Señor o el ángel de la muerte a Egipto, fue por orden de Dios, ¿no? Dios lo manda, ¿no? Para hacer cumplir su voluntad a través de la palabra de Moisés. Cuando Cristo le dice a Lázaro, levántate y anda, ¿no? Él quita la muerte de Lázaro, ¿no? Le regresa la vida y es por orden de Cristo. Sí. Entonces, la muerte obra y actúa bajo el poder de Dios, o pues sí, de Dios, ¿no? E insisto mucho en tratar de entender por qué encontrar, o sea, en dónde, y es en general porque lo platicábamos también en algún punto con el tema de los santos, ¿no? Que dice, es que el santo me hizo el milagro, ¿no? O sea, yo desde mi punto de vista, o sea, sí, creo en santos y me fascina mucho la historia de San Benito, de San Agustín. Hay varios santos que me gusta incluso leerlos, lo que dicen, pero Santo Tomás de Aquino, lo estudié en la escuela, pero no puedo yo abocar mi fe y mi devoción completamente a ellos, ¿no? Claro. Porque insisto en esta parte que desde mi lógica, no hablo desde un punto muy personal, desde mi lógica, si la muerte y los santos y ese poder que tienen vienen en nombre de Dios, ¿por qué buscarlos? O sea, no entiendo por qué hablar con ellos si ya Cristo nos dio el camino, ¿no? Por ejemplo, a través del Padre Nuestro, Cristo nos enseñó a hablar con Dios, ¿no? Nos enseña a pedirle a Dios, a rogarle a Dios, a disculparnos con Dios de manera directa. ¿Por qué encontrar un intermediario? Interesante, y de hecho es un argumento muy propio del protestantismo, ¿no? Incluso el por qué, si Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque así lo establecen las Escrituras, ¿por qué le pido a la Santísima Virgen, ¿no? ¿Por qué pido la intercesión de algún santo, etcétera? Hay una cosa que mencionamos en el credo de los apóstoles: creemos en la comunión de los santos. Es decir, tanto ángeles como grandes hombres y mujeres virtuosos que vivieron en esta tierra y que llamamos santos, como todos los que estamos aquí, estamos interconectados en una gran realidad que se llama comunión de los santos. Entonces,
¿Es indispensable pedir la ayuda de la Virgen o de algún santo, de algún ángel? Yo diría que no es indispensable, pero es útil y es reconfortante para el alma. Ahora, hay que recordar algo. Dios no actúa directamente, no lo hace nunca, siempre lo hace a través de mediadores. Dios liberó a los israelitas, pues sí, a través de Moisés y de Aarón. No, Dios actúa en nuestras vidas a través de otras personas. A mí Dios me está hablando en este momento a través de ti, me está hablando a través del Padre. Siempre actúa Dios a través de otras personas, a través de eventos, a través de circunstancias. No es nunca que Dios se aparece directamente y entonces te habla y te dice, bueno, hay personajes bíblicos que sí, pero quién sabe, desde el punto de vista de la psicología moderna, yo no sé. Entonces es algo completamente normal. Yo puedo, por ejemplo, acercarme a ti y decir, oye, tengo un problema, ayúdame en oración. Pídele a Dios por mí. Pídele que me eche la mano. ¿Es válido? Claro que es válido. ¿Cuál es la diferencia? Que tú estás vivo y estás aquí. El santo ya se fue de este mundo. El ángel nunca estuvo en este mundo, pero es un espíritu servidor de Dios. Entonces, ¿es indispensable? Yo diría que no, pero me parece que es completamente útil. Ahora, en cuanto a los ángeles, esto sí es muy importante. De Génesis a Apocalipsis, Dios actúa a través de los ángeles, no hay más. En el Apocalipsis son ángeles los que presentan ante el Todopoderoso las oraciones de los creyentes. En la vida de Jesús, en momentos clave, hay ángeles que están ahí con él. En el libro de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, también Dios actúa a través de los ángeles. Es decir, el hecho de la mediación tanto de ángeles como de santos, yo podría incluso decir, es una institución divina, porque es algo que está clarísimo, que está marcado en las Escrituras y sobre todo en la experiencia de la Iglesia Universal que tiene 2000 años. Y por eso me parece útil, pero tampoco es indispensable, porque millones de evangélicos prescinden completamente de esto. Y en sus vidas se ve santidad y se ve la gracia de Dios actuando de una manera gloriosa y ahí andan. No es indispensable, pero sí es muy enriquecedor. Eso es lo que yo podría opinar. Yo agregaría, porque realmente es prácticamente solo agregar, y Dios es Dios, no necesita del hombre, pero quiere la ayuda del hombre. Se adapta al hombre. Y por eso dice, ¿quién mejor va a entender al hombre que el hombre mismo? Y entonces por eso dice, pues mira, qué mayor gesto que hacerse hombre. Claro. Entonces a mí eso se me hace fascinante. Y bueno, a veces, mira, los santos no dejan de ser simplemente personajes con los que tú te sientes más cercano, por alguna razón, la que sea. Que llegas a tener algún cariño, te lo inculcó alguien de alguna forma especial, tal día te pasó algo que para ti es muy providente y era el día de San Juan Bautista, no sé. Hay muchas cosas que te pueden hacer afecto a algún santo y eso no se me hace relevante. Lo relevante es que eso te lleva a Dios. Y que sí, Dios pues, se vale. Bueno, en el Antiguo Testamento lo vemos. Ahí tienes al pobre de Gedeón que decía, Señor, pero yo, si soy el más pobre de la tribu más pobre, del pueblo más pobre, ¿y cómo quieres que yo? Pues sí, ¿sabes qué? Sí. Y entonces yo creo que además es otra forma de esa comunión de los santos de la que el Padre hablaba. Es la forma de vivir una gran comunidad. Decía Pablo, pues oremos unos por otros. Oremos unos por otros. Y lo único que cambia, pues es que a lo mejor esos otros o algunos otros están en otro plano. Pero yo lo veo totalmente normal. No se me hace nada escandaloso. Y a lo mejor, quizá por ahí va un poquito lo que tu pregunta, ¿no? Estos fanatismos que de repente vemos, que se dan dentro de la Iglesia Católica y dentro de muchas otras historias más. Pues claro que si lo vemos desde ese punto de vista, pues no parece que sea la forma correcta de llegar a Dios.
pero no deja de ser también dentro de una necesidad de una persona y dentro de una expresión de fe para esa persona. Entonces, bueno, yo creo que sin llegar a los extremos se puede vivir de una forma muy hermosa y creo que estas vidas nos pueden ilustrar muchísimo a todos nosotros y con algunas podemos tener más cercanía que con otras. Y luego, perdón que complemente un poco, padre. Cada cosa en su lugar. A ver, al menos en el culto de la Santa Muerte, como yo lo practico, y en mis Eucaristías, por ejemplo, siempre al inicio digo, ofrecemos esta Santa Eucaristía a nuestro Padre Celestial en honor de la Santa Muerte. Es un acto de culto ofrecido al Todopoderoso, en donde se predica, en donde se proclama y se predica el Evangelio de Jesús, en donde el centro es Cristo y es su enseñanza. Y dentro de todo ese contexto, la Santa Muerte es un ángel que nos acompaña. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Sagrada Escritura. Es cada cosa en su lugar. No es que la Santa Muerte es el Ser Supremo, no es que la Santísima Virgen es el Ser Supremo, no es que ningún santo. Claro que no. Por eso en la tradición católica se insiste con mucha claridad. El culto de adoración es únicamente al Todopoderoso, a las tres divinas personas. Lo demás es veneración, pero hay una diferencia y tiene que existir esa diferencia en la mente y en el corazón de cada creyente, ¿no? Eso que acaba de decir es importantísimo y creo que es con lo que podemos cerrar con broche de oro este tema para pasar al siguiente. Muchas veces el que busca a los santos, a la Santa Muerte y demás, se queda en el intermediario. Se queda en la adoración del intermediario. Ese es el problema. Se queda en Sí. que el Sí, que, ahí está el que me detalle. curó fue el intermediario. Llámese como se llame, Sí, ¿no? sí, sí, sí. La Virgen, la Santa Sí. Muerte, San San Juditas. Judas, ¿no? Quien sea. Y se queda en el intermediario perdiendo de vista que el quien hizo el milagro y obró a través de, ¿no? Claro. Fue Dios, ¿no? Claro. Y hay bueno, a mí me acuerdo que me lo enseñaron, ¿no? Porque yo tenía esa duda de sí, ¿por qué adoramos a la Virgen, ¿no? Cuando era más chico. Y me acuerdo mucho de un sacerdote, porque la primera vez que me lo dijeron sí me quedé así como de, pues no sé, ¿no? Pues porque es Mamá María, ¿no? Entonces te quedas como en la de, pues sí, pues ¿por qué, no? Y me dijo, en las bodas de Caná es un ejemplo muy claro de lo que podemos entender o ver como mediación o intermediación. Cuando la Virgen María se acerca, ¿no? Y le dice, cambia esto, todavía no es mi tiempo, hazlo, hagan lo que dice. Y Jesús lo termina haciendo, ¿no? Obedeciendo a su madre, a lo mejor en un contexto terrenal, o también escuchando a una persona que amaba mucho y que le dijo algo que él no encontró maldad en eso, ¿no? Y lo hizo, para adelante, pues hagámoslo. Entonces, ahí encontramos un ejemplo muy claro de lo que puede ser la intermediación de estas personas, pues que están en comunión con Dios y que encontraron un canal de comunicación a lo mejor más claro que el que nosotros tenemos, ¿no? Con mayor fe, con lo que sea. Entonces ahí podemos encontrar, pues bueno, el porqué existe la intermediación, pero siempre teniendo claro que el mensaje y la contestación de ese mensaje, pues fue y la palabra viva de Dios, ¿no? O sea, fue Dios el que dijo, ok, veniste tú en nombre de aquel, bueno, hágalo, ¿no? O sea, que se haga, no quedarnos en el intermediación. Yo creo que debe de ser un canal para encontrarnos con Dios, como bien dice Padre, encontrarnos con Dios. Sí, para mí es más sencillo encontrarme con Dios a través de el culto a la Santa Muerte, pues bueno, ese puede ser un vehículo, ¿no? A través de la Virgen María, porque empatizo, porque soy madre, ¿no? Y porque amo, porque vi el dolor y el sufrimiento de María, me lo imagino, porque yo también perdí un hijo. Entonces, claro, encontré, ¿no? A través de la Virgen, encontré el camino para llegar a Dios, pero siempre debe de ser el objetivo, encontrarnos con Dios, ¿no? Creo que con eso podemos... También, a ver, tengo que decir algo. Sí, el tema de la devoción a la Santa Muerte, desde una perspectiva tanatológica, es un culto psicológicamente sanador. Te reconcilias con la muerte de tus seres queridos que se te fueron, y hablo desde una perspectiva muy personal, y te reconcilias con la idea de tu propia muerte.
Por ejemplo, cuando yo hablo de mi muerte, lo hablo con una naturalidad que luego no toda la gente me entiende. Me dicen, ¿qué onda contigo? A ver, va a pasar en cualquier momento, hombre. No pasa absolutamente nada. Cuando me toca oficiar, ¿no?, eucaristías de difuntos, etcétera, hablo como con mucha naturalidad. ¿Y qué es lo que me ha ayudado para eso? La devoción a la Santa Muerte. Entonces es un valor sumamente especial. Como ya decías tú, la mamá que tuvo la desgracia de perder a un hijo, claro que se identificará con la Santísima Virgen, desde luego, ¿no? Uh-huh. Entonces, los que quizá perdimos a un ser querido cuando éramos chamacos, los que esto, lo otro, pues, encontramos afinidad con la Santa Muerte. Entendida la Santa Muerte también como una especie de portal que nos lleva a la eternidad. Es decir, el que no muere no trasciende. Uh-huh. No, el que no muere, ya lo dijo Cristo y habla, por ejemplo, del trigo. Sí, hay que morir para vivir. Tienes que morir para vivir. Entonces, hay una gran riqueza aquí que sí quiero que los que nos ven y nos oyen lo entiendan y que interpretemos todo esto, esta religiosidad popular, porque es eso, que la interpretemos con un poquito más de profundidad y que no nos quedemos en la superficie. Muy bien. Pues, ¿me quiere apuntar algo más a esto, padre? No. A ver, sí, y un poquito también, como el padre lo dice, ¿no? Creo que uno de los, no quiero decirle problemas o de lo que esté mal, porque también es muy ambiguo. Y quizá lo único que le falta es profundidad. Y quizá lo único que le falta es que esos pequeños pasos nos lleven a Dios. Y a veces sí nos quedamos cortos, nos quedamos a un escalón o dos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde quizá no se vive plenamente, donde quizá pueden equivocarse las prácticas, donde a lo mejor perdemos un poquito el rumbo. Pero cuando el fin último es Dios, mira, los medios se vuelven para mí incluso intrascendentes. Cuando realmente el fin último es Dios. Entonces yo creo que más allá de a veces tratar de polemizar o pelearnos en las formas, más bien hay que ver el fruto final. Y si Dios está ahí, pues mira, bendito sea, qué bueno, qué bueno, ¿no? Hay gente, claro. Y hay gente que nos lo dice a veces, oye, yo es que en tal religión encontré esto, es que en tal... Yo siempre les digo, pues qué bueno, qué bueno, y qué pena que a lo mejor no te lo hayamos podido dar aquí, ¿no? Sí, eso siempre me dará un pesar, ¿no? Porque entonces también algo estamos haciendo mal. Pero qué bueno que lo pudiste encontrar, doy gloria a Dios, claro. Y bendigo y alabo a Dios, bendito sea Dios. Muy bien. Y pues bueno, de aquí mismo como que va un poquito de la mano el tema de la magia y la hechicería, que también es un tema pues hasta cierto punto muy a la que la Iglesia Católica tiene mucho, pues invita a no ejercer, ¿no? Este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, el otro día platicábamos y yo me quedaba mucho con esa inquietud que ya no pudimos profundizar más en eso. ¿Cómo podemos sustentar o cómo lo sustenta de manera bíblica? Porque eso a mí me sorprende el dominio de las escrituras que tiene. Bueno, no me sorprende, ¿no? Es algo normal, ¿no? Que usted maneja, pero... la Iglesia protestante tiene una tradición de estudio de la Biblia todavía de más tradición que la Iglesia Católica, siglos. Incluso desde el siglo XVI. Pues, es cierto. Es lo cierto. Que es, ¿no? Eso hay que, sí. Claro que es verdad. Desde el siglo XVI la Iglesia protestante profundiza en el estudio de la Sagrada Escritura y es parte de su esencia. Okay. Nosotros, aquí la primera Biblia traducida al español completamente y un español con sus limitantes fue en 1946, la Nácar Colunga. No tiene ni 100 años. Sí, claro. Y no tiene ni 100 años. Sí, claro. Sí. Contra una tradición de hace casi 500 años. Okay. Claro que es parte de su ser. Entonces sí. No, más bien entonces que no te sorprenda. Lo raro sería que no lo hiciera. Entonces no me sorprende. Sí, lo raro sería que no lo hiciera. Sí, o sea, porque me parece
admirable. Que eso es algo que a mí me decían, ¿no? O sea, y tengo mucho en la mente. ¿Quieres hablar de algo, debatir de algo? No puedes ir de ignorante de lo que estás hablando, ¿no? O sea, tienes que conocerlo, Ahora, profundizar, sí, tener. pero es que mira, Pero, pero, sí, sí, pero sí. es verdad, y seguramente el padre coincidirá, sobre todo el Antiguo Testamento, está hecho en clave Sí, hebraica. sí, sí, sí. Es muy complicado, incluso, padre, podemos leer algo y después, ¿qué dice aquí? Tienes que ir a las notas y más o menos te quieres dar ahí una idea, un Sí, bosquejo. Claro. Y para profundizar en todo eso, Es yo muy me atrevo a complejo. decir que nunca terminas de conocer. No, no, Por eso no, dices, sí, que ya definitivamente. conozco, Sí. Sí. aseverar que ya conoce uno, yo creo que sería el primer error. el primer error, claro. Ya desde ahí yo ya tendría desconfianza, ¿eh? Pues bueno, de ahí mi pregunta va en cómo viene sustentado el tema del uso de la De magia la y la magia hechicería en la, en la en la Biblia. Biblia. Desde que abres este libro, que es la Biblia, y hay una serpiente que habla, Ok. ya estamos hablando de pensamiento mágico. Ujú, ujú. No hay más. Ahí en el Génesis hay un texto que me gusta mucho, cuando el patriarca Jacob, que era gandallísima, ¿no? De hecho, su nombre significa eso. Hace como una triquiñuela por ahí para quedarse con las ovejas de su suegro, no me acuerdo bien, está en el libro del Génesis, y hace que los animalitos se apareen enfrente de unos palos, de unas ramas, creo que de avellano, y les hace como mondaduras. No sé, está la ramita oscura y al hacerle mondaduras le hace como motitas. Ujú. Entonces los animales se apareaban y salían moteados. Eso es pensamiento mágico y para los que estudiamos la magia se basa en un principio de similitud. Lo similar atrae a lo similar. Eso es Ok, un hechizo de magia de similitud ok, realizado por el patriarca bíblico, ok. por el patriarca Jacob. En el libro de los Números, por ejemplo, por ahí en el capítulo 5, hay un hechizo maravilloso para descubrir, me parece, si la mujer le puso el cuerno al hombre. Ok. Entonces hay un proceso ahí con ciertos elementos y rituales. Y eso es magia. En el Ok. libro deuterocanónico de Tobías, el ángel Rafael Ujú. le revela un hechizo con bilis de pez para curar la ceguera. Úntate la bilis del pez y vas a ver. Yo estoy seguro, no sé si toda, pero a ver, gran parte de la Sagrada Escritura está impregnada por pensamiento mágico y esotérico. Ok. ¿Quién es el gran, sí, el fundador de toda la ideología de lo que bueno, ahora llamamos el pueblo judío, el pueblo hebreo? Moisés, que se debate muchísimo incluso la historicidad de Moisés. Pero bueno, pensando que Moisés fue un personaje real, Ujú, ¿en dónde se crió? En Egipto, ujú, con la casta sacerdotal egipcia. ujú, Pura magia, puro esoterismo, pura adoración al dios sol, al dios solar. ujú. Hombre, por eso no es raro que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos habla de la llegada del Mesías. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Cuál es el dios alado? Es el dios Ra. Es un dios egipcio. Hay sincretismo. No podemos pretender una religión pura. Todas las religiones son mestizas. Todas tienen una embarrada de aquí y de allá. Como aquí que ciertos políticos, que los pueblos originarios y la pureza de... No. Todo es mestizaje. Y la religión no se escapa. Y las sagradas escrituras no se escapan. La adivinación, por ejemplo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento practicaban adivinación con un sistema llamado Urim y Tumim. No se sabe exactamente qué era, pero parece que era una piedra blanca y una piedra negra. Bola blanca, bola negra, como del servicio militar. Y así se interpretaba la voluntad de Dios. Mucha gente no sabe. Uno de los apóstoles fue elegido con un método de adivinación y está en el libro de los Hechos. El que entró en lugar de Judas Iscariote, que es el apóstol San Matías. Echaron suertes. Órale, echa los dados. Si sale número par, este se queda. Si sale número non, este se queda. Eso es magia y es adivinación. Lo que sí me puede parecer un poco como ventajoso es decir, no,
Pero mientras nosotros lo hacemos, es que lo hacemos porque Dios lo dice. Pero todos los demás lo que hacen está mal, ¿no? Todos los demás es paganismo, eso no se debe hacer. Insisto, es como decir, lo que tú haces está mal hecho, yo hago exactamente lo mismo, pero lo que yo hago sí está bien hecho. Okay. Porque yo lo hago en el nombre de una determinada divinidad que yo pienso que es el Dios verdadero y por lo tanto eso legitima mis creencias y mis actos. Pero todas las Sagradas Escrituras impregnadas de pensamiento mágico, o sea, de una realidad metafísica que no podemos comprender plenamente. Alguna vez una de mis tías me decía, ¿cómo puedes creer en los espíritus elementales, los espíritus de la naturaleza? Y le dije, y sin ánimo de ser ofensivo ni nada, le digo, también creo en un hombre que nació de una virgen y que se levantó del sepulcro y que cambió el agua en vino. No, todo está impregnado de pensamiento mágico, pero todo tiene valor y todo es sumamente respetable. Pero sí hay que entenderlo así. O sea, cuando me dicen es que la Biblia condena la hechicería, condena la vez, y claro, lo condena mientras los que escribieron esto no lo practicaban. Y cuando ellos lo practicaban, queda santificado. Pues no, qué mañosos. Es que hay que saber darle lectura y tampoco puede ser fundamentalista. E insisto en que esto está escrito en una época y en una cultura determinada que se nos escapa muchísimo porque no tenemos elementos. No los tenemos. Entonces, también podríamos partir de muchísimos supuestos y entender que son géneros literarios también, que lo más importante es lo que nos transmite, lo que va dentro de ese vehículo. Que si leyéramos solamente el Antiguo Testamento, madre mía, en la que nos metemos. Y a veces por eso también no es que, de manera personal, no es que no le haga caso, es que es muy difícil a veces de comprenderlo y darle una lectura actual. Contemporánea. Entonces, ¿qué a veces sí es, no es que sea más fácil, pero sí es más cercano a nosotros la vida de Jesucristo? Sí. Y que a lo mejor ahí no encuentras tanta carga, que sí la hay, por supuesto, ¿verdad? Pero como en el Antiguo Testamento. Entonces, sí, y sin entrar, por supuesto, ni en descalificaciones, ni en supuestos, e insisto, sobre todo el Antiguo Testamento, vaya que hay que escudriñar todas estas prácticas que menciona el Padre. Y hay que tratar de entenderles. Y mira, se han escrito libros y libros y libros, y entre biblistas se han estado peleando, Padre, por qué significaba una cosa, sí, qué era esto. No, pero es que esto era así, esto era así. Entonces, lo que sí creo que tendríamos que clarificar es que por encima de cualquier magia, hechicería, lo que le quieras llamar, está el poder de Dios. Okay. Claro. Y entonces yo creo que siempre tendríamos que partir de ahí y terminar ahí. Todo lo demás, pues mira, qué bueno, qué malo, lo que tú quieras, pero el poder de Dios es más grande que todo eso. Okay. Totalmente, Padre, totalmente. Pues se nos terminó el tiempo. Híjole. Se nos fue volando. Se nos fue volando, sí. Yo creo que nos da a pie para que podamos tener un episodio más. Creo que estos espacios, o particularmente desde mi punto de vista, creo que nutren mucho a las personas que nos puedan ver porque pueden entender un poco más el tema de las bases de los pensamientos, ¿no? Incluso mismos seguidores, ¿no? De el por qué, el qué, o el para qué, ¿no? O el desde dónde, ¿no? Incluso las intenciones. Pues mira, Luis, yo creo que ojalá, si algo podemos transmitir con nuestra presencia, es un testimonio de unidad y de que creemos en Dios. Sí. Y de que queremos la unidad en el mundo. Y yo creo que queremos lo mismo, Padre, en ese sentido. Totalmente. Entonces, ojalá que si algo podamos transmitir sea eso. Ok. Muy Totalmente, bien. Padre. Pues yo creo que sí podemos transmitir, desde que podemos compartir un foro y platicar civilizadamente, con respeto y sin imponer una idea, ¿no? Creo que es muy importante. Y hoy nos fue maravilloso. Creo que a mí en lo particular, pues me deja como, pues con muchas dudas ahí que traes y que puedes ir, pues
te llevas más información para irlas procesando, ¿no? Ya al final, lo que salga de ese proceso de pensamiento, pues bueno, será pues obra de Dios, ¿no? Sí, entonces, así sea. Exacto. Les agradezco mucho su tiempo, Padre Joan. Encantado. Reverendo Juan, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Vamos a volver a invitar aquí a los padres para que puedan acompañarnos nuevamente con otros temas. Si quieren algún tema en particular, pues bueno, aquí en los comentarios déjennoslos. Y bueno, las redes sociales del Padre Juan. La principal es TikTok. Tengo muchísimos falsificadores, entonces debajo de la foto de perfil está mi nombre de usuario, que es @Reverendo Juan Rojo, todo con minúsculas, ni una letra más ni una letra menos. Eso es lo bueno. Y mi número de WhatsApp 246-119-3462. Muy bien. Pues, padre. Red social no tengo, pero sigan al padre, seguro es bueno. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Hasta luego.